Hay cosas que la mente humana no está preparada para recordar, y mucho menos para entender. A veces, esos recuerdos se quedan enterrados, como sombras que susurran en la oscuridad de nuestro subconsciente. Pero cuando esas sombras encuentran la manera de salir, lo que revelan no es solo aterrador, sino inimaginable. Esta es una de esas historias. Me llamo Benjamin Simon. Soy psicólogo y he dedicado mi vida al estudio de la mente humana. Especializado en hipnosis regresiva, mi trabajo ha sido ayudar a las personas a desentrañar los rincones más oscuros de su memoria, a encontrar la verdad oculta en lo que muchas veces parecen ser solo sombras del subconsciente. No obstante, jamás imaginé que mi práctica me llevaría a cuestionar no solo la realidad de mis pacientes, sino también la mía propia. Era octubre de 1961. Mi consulta, ubicada en un edificio discreto de Concord, New Hampshire, recibía a diario a quienes buscaban alivio para traumas y ansiedades. Los días transcurrían entre relatos cargados de emoción y las grabaciones de sesiones que revisaba meticulosamente cada noche. Mi vida estaba perfectamente organizada, casi monótona, hasta que conocí a Betty y Barney Hill. La pareja llegó una tarde lluviosa. Betty, una mujer de mediana edad, tenía una mirada inquisitiva, aunque sus manos, entrelazadas con fuerza sobre su regazo, traicionaban su aparente calma. Barney, en cambio, se mostraba tenso, con los hombros encorvados y la mirada baja. Caminaba como si el aire a su alrededor pesara toneladas. Me explicaron que habían experimentado algo extraño durante un viaje nocturno. Según Betty, mientras conducían por una carretera solitaria, vieron luces en el cielo que parecían seguirlos. A partir de ahí, sus recuerdos se fragmentaban. «Perdimos 2 horas», dijo con un tono de voz tan firme como desesperado. Barney no añadió mucho. Sus respuestas eran monosílabos, casi inaudibles, pero algo en sus ojos hablaba por él. Acepté trabajar con ellos, no porque creyera en abducciones o seres de otros mundos, sino porque sus síntomas de ansiedad eran evidentes y me intrigaban. Durante nuestra primera sesión de hipnosis regresiva, ambos revelaron detalles que no podían ser simples coincidencias. Betty habló de un camino desierto, luces intensas y una sensación de ser observada. Barney, con voz temblorosa, describió figuras humanoides mirándolos desde la distancia, como si estuvieran evaluándolos. Hasta ese momento, pensé que se trataba de algún trauma compartido o una ilusión colectiva. Sin embargo, las emociones crudas que emergían durante las sesiones eran difíciles de ignorar. Mi grabadora capturaba cada palabra, cada respiración entrecortada, cada susurro. Eran noches como aquellas, revisando esas cintas, cuando empecé a notar algo extraño. Había sonidos que no recordaba haber escuchado en la consulta, un murmullo lejano, como una conversación a través de una pared, y un suspiro apenas perceptible que no parecía pertenecer a ninguno de nosotros. Al principio lo atribuí a interferencias, pero una parte de mí empezó a inquietarse. Algo en esas grabaciones parecía estar vivo, algo que no pude identificar. Las sesiones con los Hill no solo perturbaron la tranquilidad de mi rutina, sino que me condujeron hacia un terreno donde las líneas entre lo real y lo imaginado comenzaban a difuminarse. En las horas más oscuras de la noche, me encontraba solo en mi despacho, rodeado de las sombras que proyectaban las estanterías llenas de libros, escuchando una y otra vez las grabaciones, y cada vez esos murmullos parecían acercarse más. No sabía en qué me estaba metiendo. Todo lo que creía entender sobre la mente humana se tambaleaba frente a las palabras de Betty y Barney. ¿Qué escondía su memoria?
¿Era todo un elaborado juego de sus mentes perturbadas o algo más? No lo sabía aún. Lo único que tenía claro era que esas cintas se convertirían en mi única compañía en las noches cada vez más largas. Fue entonces cuando ocurrió el primer incidente en mi consulta, algo aparentemente insignificante, una luz parpadeando sin motivo. Pero esa pequeña anomalía fue solo el comienzo. El primer encuentro con Betty y Barney Hill fue desconcertante. Llegaron a mi consulta en un día particularmente gris, con el aire cargado de humedad y las hojas secas acumulándose en las esquinas de la ciudad. Betty llevaba un abrigo pesado y apretaba con fuerza una cartera desgastada. Barney caminaba detrás de ella, con la cabeza gacha y los pasos lentos. Mientras los observaba desde mi escritorio, sentí una curiosidad que no podía ignorar. Algo en su lenguaje corporal hablaba de más de lo que sus palabras decían. Una vez que estuvieron sentados frente a mí, Betty tomó la iniciativa, explicando entrecortadamente cómo una noche, mientras conducían por una carretera solitaria, vieron luces en el cielo. «Eran extrañas, doctor», dijo Betty. «No eran luces de un avión o de algo que conozcamos. Se movían como si estuvieran vivas». Barney permaneció en silencio, con las manos temblando ligeramente mientras jugueteaba con los bordes de su sombrero. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas un susurro. «No recuerdo cómo llegamos a casa esa noche», dijo sin mirarme a los ojos. «Perder 2 horas, eso no tiene sentido». Fue evidente que Barney era el más escéptico de los dos. Cada vez que Betty hablaba, él desviaba la mirada o murmuraba algo para sí mismo, como si intentara racionalizar lo ocurrido. Sin embargo, accedieron a someterse a sesiones de hipnosis regresiva, con la esperanza de llenar los vacíos en su memoria. En nuestra primera sesión, utilicé una técnica estándar para relajar a Betty y llevarla a un estado de trance profundo. Su respiración se volvió más lenta y sus manos, que antes se aferraban a los brazos del sillón, se relajaron. «Dime lo que ves, Betty», le pedí suavemente. Hubo un silencio largo antes de que comenzara a hablar. «Estamos en la carretera. Está oscuro, pero hay luces. Se mueven rápido. Barney no las quiere mirar, pero yo sí. Creo que nos están siguiendo». Su tono era monocorde, pero había un rastro de miedo latente en cada palabra. Pregunté por las luces, por su forma, por su movimiento. Betty las describió como orbes que parecían jugar en el cielo, a veces acercándose tanto que iluminaban el interior del auto. Cuando fue el turno de Barney, el cambio en su actitud fue inmediato. Aunque había mostrado resistencia a participar, el trance lo sumió en un estado de vulnerabilidad que no esperaba. «Son figuras humanoides», murmuró. «Están ahí, entre los árboles, observándonos». Le pedí que describiera a esas figuras, pero su respiración comenzó a agitarse. Su rostro reflejaba un terror tan puro que decidí no presionarlo más por ese día. Lo saqué del trance con cuidado, asegurándome de que estuviera en calma antes de continuar. Las grabaciones de ambas sesiones eran perturbadoras, no por lo que decían, sino por cómo lo decían. Las emociones de Betty y Barney eran tan intensas, tan genuinas, que comenzaba a preguntarme si algo real podría estar detrás de sus palabras. Esa noche, mientras escuchaba las cintas en la soledad de mi despacho, noté algo extraño. Había un sonido de fondo que no recordaba haber percibido durante las sesiones, un murmullo apenas audible, como si alguien estuviera susurrando justo al lado del micrófono. Rebobiné la cinta y escuché de nuevo. Ahí estaba, un murmullo bajo, rítmico, que parecía repetir la misma secuencia de palabras, aunque no podía descifrarlas.
Mi piel se erizó. ¿Había algo más en la habitación con nosotros durante las sesiones? Sacudí la cabeza culpando al cansancio, pero una parte de mí no pudo evitar recordar la forma en que Barney había descrito a esas figuras humanoides, observándonos. A medida que las sesiones avanzaban, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, pero en lugar de aclarar las cosas, oscurecían aún más el panorama. Betty comenzó a recordar detalles más vívidos, escenas que parecían arrancadas de una pesadilla. Estoy en una sala iluminada, demasiado brillante, no hay sombras, murmuró durante una de las sesiones. Hay figuras alrededor, pero no tienen caras. Me miran, pero no siento que me vean. Me detuve en ese momento, intentando no proyectar mis propias emociones. Le pedí que describiera la sala, los objetos, cualquier cosa que pudiera darme una idea concreta. Betty, aún en trance, habló de mesas metálicas y un sonido constante, similar a un zumbido eléctrico. Me tocan con algo frío, un instrumento, lo pasan por mi brazo, por mi espalda, y luego hay una aguja, la siento en mi abdomen. Hizo una pausa. Su rostro, aunque relajado físicamente por el trance, mostraba una expresión de dolor. ¿Qué pasó después, Betty?, le pregunté. No sé. Perdí la noción de todo por un momento, pero sentí que me estaban estudiando, como si yo fuera algo extraño para ellos. Apagué la grabadora al terminar esa sesión, sintiéndome más inquieto de lo que esperaba. Pero lo que ocurrió durante la siguiente sesión con Barney fue mucho peor. Barney se mostraba más reticente a recordar. Su mente parecía protegerlo, bloqueando los detalles que intentábamos recuperar. Sin embargo, después de varias sesiones, algo en él se rompió. «No puedo moverme», susurró con la voz apenas audible. «Estoy de pie frente a ellos, pero no puedo moverme». Su respiración comenzó a agitarse y su cuerpo temblaba en el sillón. Intenté calmarlo, pero su voz se volvió un grito desgarrador. Sus ojos, sus malditos ojos. Tuve que detener la sesión. La intensidad de su terror me sobrepasó, pero no podía ignorar lo que había oído. Esa noche, en mi despacho, escuché nuevamente la grabación. Cada segundo de la cinta era una ventana a la mente fracturada de Barney. Su grito resonaba en la pequeña habitación, amplificado por el silencio que lo seguía. Y entonces lo oí de nuevo, ese murmullo. Detuve la cinta y rebobiné. Había un sonido que no pertenecía ni a Barney ni a mí, una especie de susurro que parecía llenar los espacios en los que ninguno de nosotros hablaba. Lo escuché una y otra vez, tratando de identificarlo. Parecía una voz, pero las palabras eran indescifrables. Esa misma noche, mientras revisaba mis notas, una de las lámparas de mi oficina parpadeó sin razón aparente. Me levanté para revisarla, pero antes de llegar se apagó completamente. A través de la ventana miré hacia la calle oscura. No había nadie allí. Regresé a mi silla, intentando calmar mi creciente paranoia. Todo tenía una explicación lógica, me repetí, y, sin embargo, no podía apartar de mi mente las palabras de Barney, sus ojos. La siguiente sesión confirmó algo que no estaba listo para admitir. Barney recordó más detalles del lugar donde afirmó haber estado. Describió una sala con paredes curvas y luces que parecían emanar de ningún lugar en particular. Estaban observándome, como si quisieran entenderme. Uno de ellos se acercó y supe que no podía escapar. Le pedí que describiera al ser que se acercó, pero lo único que pudo decir fue: era más alto que los demás, y sus ojos no eran ojos humanos. Cuando terminó la sesión, Barney estaba agotado, pero yo me sentía peor.
Sus palabras no solo eran perturbadoras, sino que coincidían demasiado con las de Betty. Ambos hablaban de seres sin expresión, de instrumentos extraños y de una sensación de absoluto desamparo. Esa noche volví a casa decidido a no revisar las grabaciones. Necesitaba descansar, apartar mi mente de todo esto. Sin embargo, mientras intentaba dormir, un zumbido bajo empezó a llenar mi habitación. No sabía si provenía de algún aparato o si era mi propia mente jugándome una mala pasada, pero parecía crecer con cada segundo. Me levanté para apagar todas las luces y el reloj de la mesita de noche, pero el sonido persistió. Y entonces, justo cuando estaba por regresar a la cama, vi algo a través de la ventana, una pequeña luz en el cielo, inmóvil, observándome. A medida que las sesiones continuaban, los detalles emergían con una claridad perturbadora, como si cada palabra rompiera el velo que cubría un recuerdo enterrado. Betty, durante una de sus sesiones, mencionó algo que no esperaba oír: un mapa. Era como una proyección en el aire, dijo mientras permanecía en trance. Una serie de puntos conectados por líneas. Creo que intentaban mostrarme algo. ¿Un mapa?, pregunté, tratando de no dejarme llevar por la emoción. Sí, respondió con la voz más baja. Ellos lo llamaban el hogar. Le pedí que intentara recordar más detalles. Describió los puntos y las líneas con precisión, como si el mapa estuviera grabado en su memoria. Aquel relato me dejó perplejo. ¿Podría haber algún significado detrás de esas palabras, o era simplemente el fruto de un sueño vívido? Cuando la sesión terminó, Betty me entregó un cuaderno. Lo escribí antes de venir a verle, doctor. Son sueños que he tenido desde aquella noche. El cuaderno estaba lleno de dibujos y descripciones. Muchos de los símbolos que Betty había escrito coincidían con lo que había dicho bajo hipnosis. Y allí, entre las páginas, estaba el mapa, un conjunto de puntos y líneas que se asemejaba inquietantemente a una constelación. Decidí investigar. Consulté con un astrónomo local, un viejo conocido que había trabajado en cartografías estelares. Cuando le mostré el dibujo, su reacción fue inmediata. Es extraño, pero se parece al sistema estelar Zeta Reticuli. Sin embargo, los ángulos no son exactos. Quizás sea una variación, pero esto no es una coincidencia, Ben. La posibilidad de que un mapa estelar pudiera aparecer en los recuerdos de Betty me perturbaba. ¿Cómo podría una ama de casa sin formación científica describir algo tan específico? Y lo que es peor, ¿por qué coincidía con un sistema real? Mientras tanto, los recuerdos de Barney seguían desenterrándose con cada sesión. Describió lo que parecía ser el interior de una nave. Había paredes lisas, sin juntas. Todo estaba iluminado, pero no había lámparas ni focos visibles. Cuando le pedí más detalles, su rostro se contrajo en una expresión de terror puro. Había una mesa. Me pidieron que me acostara, pero no lo hicieron con palabras. Era como si me lo dijeran dentro de mi cabeza. ¿Qué ocurrió después? Barney respiró hondo, con lágrimas brotando de sus ojos cerrados. Pusieron algo sobre mi pecho. Era como un plato metálico, frío. Luego, una aguja. Era larga. Me dolió, pero no podía gritar. No podía moverme. Sus palabras me dejaron sin aliento. La precisión con la que describía el procedimiento era demasiado vívida para ser un sueño. Más tarde, cuando revisé las grabaciones, escuché algo que me heló la sangre. Había un sonido apenas perceptible en el fondo, como una respiración que no era la mía ni la de Barney. Me puse los auriculares y retrocedí la cinta, intentando analizarlo. Era regular, constante, como si alguien más estuviera en la habitación.
Esa misma noche, mientras trabajaba en mi despacho, las luces comenzaron a parpadear. Al principio pensé que era un problema eléctrico, pero el fenómeno se repitió con una regularidad inquietante, como si algo estuviera jugando conmigo. Mi atención se desvió hacia el teléfono. Había comenzado a sonar con frecuencia en las últimas semanas, pero cuando contestaba solo escuchaba silencio. La última llamada ocurrió poco después de medianoche. Esta vez no respondí, simplemente dejé que sonara hasta que se detuvo. Cuando volví a mi escritorio, encontré una nota que no estaba ahí antes. Estaba escrita con un trazo firme, directo. Deja las cintas. Esto no es para ti. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había cerrado la puerta de mi despacho con llave antes de sentarme a trabajar. Nadie más podía haber entrado, y sin embargo, allí estaba esa advertencia. Intenté racionalizar lo ocurrido, pero cada vez era más difícil ignorar la creciente sensación de que no estaba solo. Al día siguiente, decidí reforzar la seguridad de mi consulta. Instalé cerraduras adicionales en las puertas y ventanas. Pero ni siquiera esas precauciones parecían suficientes. Esa noche, al revisar las grabaciones una vez más, noté algo que me dejó sin palabras. El murmullo, ese sonido que había estado escuchando, comenzó a formarse en palabras. Eran bajas, casi imposibles de entender, pero una frase era clara. Ellos siempre están mirando. Las sesiones con los Hill llegaron a un punto de intensidad que nunca había experimentado con ningún paciente. Betty empezó a describir recuerdos que parecían tan reales que era imposible no sentirme arrastrado por ellos. Había pantallas, imágenes de la Tierra desde arriba. Podía ver los continentes, las nubes. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras estaban cargadas de emoción. Me mostraron lo que hay más allá. No sé si era real, pero lo sentí, como si lo estuviera viviendo. Le pedí que se concentrara, que tratara de recordar más detalles, pero sus respuestas eran vagas, fragmentadas. En cambio, Barney continuaba recordando con una precisión escalofriante. Durante una de las sesiones, describió el interior de la nave con tal detalle que parecía estar relatando algo que había vivido el día anterior. Había paneles en las paredes, pero no eran como los de un avión. Eran lisos, como si todo estuviera hecho de una sola pieza. Y esas luces, su respiración se agitó y sus manos se cerraron en puños. Estaban por todas partes, pero no sé de dónde venían. Luego habló de los seres. Había uno más alto que los demás. No tenía rostro, pero lo miré y sentí que sabía todo sobre mí. Era como si... Su voz se quebró y tuve que detener la sesión. Barney estaba al borde de un colapso. Al final de la sesión permaneció sentado en silencio durante varios minutos mirando un punto fijo en la pared. Cuando le pregunté si estaba bien, simplemente negó con la cabeza y murmuró: «No quiero recordar más». Esa noche, mientras revisaba las grabaciones, algo diferente ocurrió. En medio del relato de Barney, escuché un sonido que no había notado antes. No era el murmullo que ya me resultaba familiar, sino algo más, una respiración profunda, como si alguien estuviera muy cerca del micrófono. Mi corazón se detuvo por un momento. Rebobiné y escuché de nuevo. Ahí estaba, una respiración lenta, rítmica, perfectamente sincronizada con las pausas en el relato de Barney. Cerré la grabadora de golpe y me dirigí a la ventana. La calle estaba desierta, como siempre, pero esa noche algo se sentía distinto. El aire estaba más pesado y las sombras parecían moverse, incluso cuando no había viento. Decidí instalar más cerraduras en mi consulta. El miedo comenzaba a convertirse en una constante,
pero no podía permitir que se filtrara en mi trabajo. Sin embargo, todo cambió en la siguiente sesión con Betty. Durante el trance, mencionó algo que nunca había dicho antes. «Me dijeron que siempre vuelven», murmuró. «Nunca se van realmente». «¿Quiénes?», pregunté conteniendo el escalofrío que recorría mi espalda. «Ellos». Su tono era tan neutro que me provocó más miedo que cualquier grito o llanto. Esa noche, mientras revisaba mis notas en el despacho, las luces volvieron a parpadear. Esta vez no fue un simple parpadeo, se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad total. Me quedé inmóvil, escuchando. Fue entonces cuando lo vi. Un destello en la ventana, como un faro distante en medio de la noche. No podía ser un coche. Mi despacho estaba en el tercer piso y la calle no tenía iluminación. El destello se repitió, más cerca esta vez. Era una luz blanca, intensa, que parecía observarme. Cerré las cortinas con manos temblorosas y me refugié en la silla, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, cuando revisé las grabaciones al día siguiente, encontré algo que no podía ignorar. En medio de la sesión con Betty, se escuchaba un ruido metálico, como el crujir de una puerta pesada, y luego una voz. Era apenas audible, pero lo suficientemente clara como para erizarme la piel. «Estamos cerca». Apagué la grabadora de inmediato. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación racional, pero mi instinto me decía otra cosa. Algo estaba ocurriendo, algo que no podía comprender del todo. Y entonces, como si las piezas de un rompecabezas incompleto empezaran a encajar, recordé las palabras de Barney, sus ojos. No estaba seguro de querer saber qué significaban. Había llegado al punto en que no podía diferenciar entre el trabajo y mi vida personal. Las sesiones con los Hill se habían convertido en una obsesión. Sus palabras resonaban en mi mente incluso cuando no estaba en la consulta. A veces sentía que las cintas me llamaban, como si algo en ellas exigiera mi atención constante. Fue durante una de estas noches de insomnio, mientras revisaba las grabaciones, que ocurrió algo que nunca olvidaré. Estaba escuchando una sesión en la que Betty describía con detalle cómo los seres le mostraron imágenes de la Tierra desde el espacio. Todo era tan pequeño, tan insignificante, pero hermoso. Me mostraron los océanos, las nubes, y luego algo más. Una imagen de nuestro planeta destruido, como si estuviera quemándose. «¿Por qué te mostraron eso?», le pregunté en la grabación. Hubo una larga pausa antes de que Betty respondiera, para que entendiera lo que podían hacer. El tono en su voz era tan frío, tan carente de emoción, que sentí un escalofrío. Apagué la grabadora, incapaz de seguir escuchando, pero antes de que pudiera levantarme de la silla, un destello de luz iluminó mi ventana. Corrí hacia ella, apartando las cortinas con manos temblorosas. Afuera, en el cielo nocturno, había un objeto luminoso suspendido en el aire. No se movía, simplemente flotaba, emitiendo una luz blanca que iluminaba la calle desierta. Lo observé durante lo que parecieron minutos, aunque podrían haber sido segundos, y entonces desapareció, dejando tras de sí una oscuridad más pesada de lo normal. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el teléfono sonó. Contesté de inmediato, pero nadie respondió al otro lado. Solo escuché un silencio opresivo, interrumpido por un leve zumbido, como el sonido de una línea intervenida. Colgué y volví a la cama, pero el sueño era imposible. Cuando finalmente me rendí y me levanté para revisar mis notas, encontré algo que no había visto antes. Una nota en mi escritorio. No estaba ahí cuando me fui a dormir. No sigas escuchando las cintas.
Las palabras estaban escritas en una letra que no reconocía. Me quedé inmóvil, el corazón martilleando en mi pecho. ¿Quién podría haber entrado en mi despacho? Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. A la mañana siguiente, los Hill llegaron para su última sesión. Betty parecía más tranquila, como si aceptara lo que había experimentado, pero Barney estaba visiblemente afectado. Se sentó en el sillón sin decir una palabra, mirando al suelo como si intentara evitar algo invisible. ¿Estás listo para continuar, Barney?, le pregunté con cautela. Él asintió lentamente, pero sus manos temblaban mientras se recostaba. Bajo hipnosis, Barney empezó a recordar más detalles del supuesto examen al que había sido sometido. Su voz temblaba mientras describía lo que sintió cuando le insertaron una aguja en el abdomen. No podían entender lo que soy, lo que somos. Decían que éramos diferentes. Su respiración se volvió errática y su cuerpo comenzó a sacudirse. Estaba al borde de la catatonia. «Barney, detente», dije, interrumpiendo el trance. Pero él seguía murmurando, con la mirada perdida. «Siempre vuelven, nunca se van». Después de la sesión, Betty se quedó en la sala por unos minutos. Estaba inquieta y antes de irse, se giró hacia mí. «Ellos no querían hacernos daño, doctor, pero tampoco se irán. Lo que ocurrió esa noche nunca termina realmente». Cuando los Hill se marcharon, me quedé solo en la consulta. Revisé las grabaciones de la última sesión, buscando algo que pudiera darme respuestas. Fue entonces cuando lo oí. En medio del relato de Barney, justo antes de que mencionara la aguja, se escuchó un ruido que no debería estar ahí. Era un clic metálico, seguido de un leve susurro. «Estamos aquí». Mi cuerpo entero se congeló. Rebobiné la cinta una y otra vez, pero el sonido seguía ahí. Era claro, inconfundible. Alguien o algo había dejado ese mensaje. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, las luces de mi despacho se apagaron de golpe, y entonces, a través de la ventana, vi de nuevo aquella luz en el cielo. Esta vez estaba más cerca. Después de aquella noche, algo en mí cambió. No era solo miedo, era la certeza de que estaba siendo observado, de que había cruzado un límite que nunca debía atravesar. Las grabaciones, los relatos de los Hill, las luces en el cielo, todo se había convertido en un rompecabezas que no quería seguir armando. Tomé la decisión de dejar de practicar hipnosis regresiva. Betty y Barney Hill serían mis últimos pacientes en ese campo. No podía seguir exponiéndome o exponiéndolos a ellos, a lo que fuera que acechaba entre las sombras. Pasé días revisando las cintas, intentando encontrar alguna explicación lógica a los eventos, pero cuanto más escuchaba, más confusas se volvían las cosas. En una de las grabaciones, Betty mencionaba un objeto luminoso que flotaba sobre su coche antes de ser abducidos. Era como un ojo, pero no humano. Nos miraba, nos estudiaba. Su descripción era tan precisa que sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero lo que realmente me perturbó fue un detalle que no había notado antes. El murmullo en las grabaciones parecía responder a sus palabras, como si algo estuviera escuchando con nosotros. Una noche, mientras analizaba las cintas en mi despacho, ocurrió lo impensable. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, pero esta vez no se detuvieron. Me levanté de mi silla, intentando encender una lámpara de emergencia, pero todo permanecía a oscuras. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta, oscura, estaba de pie junto a la ventana. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El aire parecía más denso, como si algo invisible estuviera presionando contra mi pecho.
Y entonces habló, no con palabras, sino directamente en mi mente. No debiste escuchar. No sé cuánto tiempo estuve inmóvil. Cuando las luces volvieron, la figura ya no estaba. Sin embargo, algo había cambiado en la habitación. Las cintas que había estado revisando habían desaparecido. Solo quedaban las carcasas vacías de los casetes, alineadas perfectamente sobre mi escritorio. Esa noche no dormí. Pasé horas mirando por la ventana, esperando ver de nuevo aquella luz en el cielo, pero lo único que encontré fue un silencio absoluto, un vacío que parecía extenderse más allá de las paredes de mi despacho. Al día siguiente, los Hill llegaron para su última sesión. Betty parecía más tranquila, como si aceptara lo que había experimentado, pero Barney estaba visiblemente afectado. Se sentó en el sillón sin decir una palabra, mirando al suelo como si intentara evitar algo invisible. ¿Estás listo para continuar, Barney?, le pregunté con cautela. Él asintió lentamente, pero sus manos temblaban mientras se recostaba. Bajo hipnosis, Barney empezó a recordar más detalles del supuesto examen al que había sido sometido. Su voz temblaba mientras describía lo que sintió cuando le insertaron una aguja en el abdomen. No podían entender lo que soy, lo que somos. Decían que éramos diferentes. Su respiración se volvió errática y su cuerpo comenzó a sacudirse. Estaba al borde de la catatonia. «Barney, detente», dije, interrumpiendo el trance. Pero él seguía murmurando, con la mirada perdida. «Siempre vuelven, nunca se van». Después de la sesión, Betty se quedó en la sala por unos minutos. Estaba inquieta y antes de irse, se giró hacia mí. «Ellos no querían hacernos daño, doctor, pero tampoco se irán. Lo que ocurrió esa noche nunca termina realmente». Cuando los Hill se marcharon, me quedé solo en la consulta. Revisé las grabaciones de la última sesión, buscando algo que pudiera darme respuestas. Fue entonces cuando lo oí. En medio del relato de Barney, justo antes de que mencionara la aguja, se escuchó un ruido que no debería estar ahí. Era un clic metálico, seguido de un leve susurro. «Estamos aquí». Mi cuerpo entero se congeló. Rebobiné la cinta una y otra vez, pero el sonido seguía ahí. Era claro, inconfundible. Alguien o algo había dejado ese mensaje. A pesar de todo, no dejé de practicar hipnosis regresiva. Mi deber como psicólogo es buscar respuestas y ayudar a quienes no pueden comprender lo que les ocurre. Aunque las experiencias con Betty y Barney dejaron una marca indeleble en mi vida, supe que mi trabajo debía continuar. Sin embargo, hasta el día de hoy, no puedo ignorar los ecos de sus palabras ni el murmullo que escuché en esas cintas. Cada vez que un paciente cruza la puerta de mi consulta, me pregunto si traerá consigo un fragmento de ese otro mundo, porque ellos siempre vuelven.